¿Quién es el verdadero ser humano? Segunda parte. Quien lleve algún tiempo estudiando filosofía oculta y sepa meditar sobre lo que aquí se está exponiendo, siempre tendrá alguna duda sobre el porqué del Renacimiento. No voy a entrar en el origen del mismo en este artículo porque no quiero complicar el tema de la muerte del Renacimiento. Solo diré que tiene relación con lo que en la Biblia consta como la caída de la humanidad, del ser humano, la caída del hombre, en el pecado original. Esa es parte de la mucha simbología que consta en la Biblia, pero claro, con un aspecto simbólico mucho más profundo de lo que se dice respecto a la serpiente y la manzana. A ver, por dar una pequeña idea, o para que se entienda un poquito de lo que significa el pecado original, esa expulsión del paraíso, etc. El paraíso era el estado de conciencia interno de la humanidad antes de ser humanos, o sea, antes de que la humanidad se considerada humana por haber obtenido la mente y reconocerse como un ser individual autoconsciente, antes de eso teníamos la conciencia interna como los animales. El animal, por ejemplo un perro, no es consciente del mundo físico como nosotros. Su conciencia no está en el mundo físico, es interna. El perro no es consciente de la muerte de su cuerpo físico. Él no piensa, ay, pues me he quedado sin cuerpo físico, estoy fuera de él. Ni el animal es consciente de que tiene una enfermedad ni de nada de lo que le pasa. Es una vida que está utilizando un cuerpo físico, pero con una conciencia interna dentro de ese cuerpo físico. No es consciente de lo que hay fuera. Él no es consciente de que es un perro ni de que hay un mundo físico. Pues bien, la humanidad tuvo una conciencia similar y por lo tanto no conocía el mundo físico y no conocía que tenía un cuerpo físico y por lo tanto no era consciente de la enfermedad, de la muerte, no tenía necesidad de buscar la comida como ocurrió después, ya cuando tuvimos la conciencia fuera, en el mundo físico, teníamos necesidad de buscar comida, éramos conscientes de las enfermedades, de que nos pasaba algo, éramos conscientes de que nuestro cuerpo se moría. Pues bien, antes de eso vivíamos en el paraíso porque no éramos conscientes de todo eso, porque teníamos una conciencia interna. Ese era el paraíso. Cuando el ser humano comenzó a actuar por propia cuenta y a desobedecer las leyes divinas, de ahí que se dice en la Biblia que Dios dijo no comáis del árbol del conocimiento y tal. Bueno, pues ese desobedecer de las leyes divinas nos llevó a desarrollar la conciencia externa, o sea, del mundo físico. Entonces nos reconocimos como seres individuales con un cuerpo físico individual y nos hicimos conscientes del mundo físico y de la necesidad de conseguir comida y por eso pues éramos salvajes porque era el instinto de supervivencia. A partir de ahí comenzamos a ser responsables de nuestros actos y por lo tanto la ley de consecuencia, esta ley del karma, comenzó a actuar sobre nosotros, a castigarnos como efecto de lo que hacíamos, no por castigarnos simplemente, para que aprendiéramos, o sea, para que comenzáramos a evolucionar. Vamos a hacernos una idea de todo esto en los primeros prehistóricos, ¿no? Para que comenzáramos a aprender de las experiencias. Y eso es la salida del paraíso y ese castigo de sufriréis y conoceréis la enfermedad y la muerte, etcétera, etcétera. Pues bien, eso es lo que significa el paraíso y la expulsión, la serpiente, la manzana. Hay otras cosas más profundas que ya no voy a entrar en ellas porque para eso he escrito otros artículos, más exactamente hablando de lo que es la tentación y el comer del árbol del conocimiento.
Desde aquella época el hombre ha sido un peregrino en busca de su origen y de lo que perdió su conciencia divina. Al conseguir la conciencia externa de vigilia del mundo físico, perdimos la conciencia divina. El yo superior es un ser celestial con todos los aspectos de su creación, vamos, de su creador. Por tanto, su origen es divino, pero como el niño recién nacido, pues tiene que desarrollar lo que verdaderamente es y tiene. Es decir, su cuerpo, su mente y su voluntad como herramientas que le servirán para mostrar sus poderes como hombre, como ser humano. Volviendo al niño, cuando ese niño nace, no es consciente del mundo físico hasta que no pasa cierto tiempo. Esto es algo progresivo hasta que llega a la edad adulta. Después toma conciencia del mundo físico, progresivamente, repito, desde que nace, aprende a utilizar sus cuerpos y su poder. Los cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el de deseos, el mental. Aprende a controlar su voluntad, a desarrollarla, etc. Y a partir de la mayoría de edad, aproximadamente, pues se independiza y hace su vida individual para ser padre y formar una familia. A partir de esa edad aproximadamente, pues ya no obedece lo que digan sus padres. Él ya tiene su propio libre albedrío, su propia voluntad, su capacidad de decisión gracias al razonamiento, etc. Pues lo mismo que ocurre es con la persona adulta, la humanidad pasó de una conciencia interna a una conciencia externa y a partir de ahí ha ido evolucionando progresivamente hasta pasar de aquel ser que vivía o actuaba dependiendo de eso, de un instinto más o menos salvaje, pues a ser la persona con gran capacidad de discernimiento que somos hoy. Todavía imperfecto, por supuesto. Estamos desarrollando nuestro cuerpo físico, bueno, nuestra personalidad, nuestra personalidad, que donde entran el cuerpo físico con su vida correspondiente, sus deseos, sus sentimientos, sus emociones, su capacidad de razonar, etc. Bueno, pues algo parecido pasa con el ego, el yo superior. En determinada época nace, pero sin ser consciente aún del mundo físico. A través de la utilización de infinidad de formas y cuerpos, pues pierde su conciencia celestial, como he dicho, y toma conciencia del mundo físico hasta que está preparada para utilizar una mente que le hace individual, como nuestra edad adulta e independencia de los padres. Igual, ¿no? Cuando el ser humano obtuvo la semilla de la mente y comenzó a desarrollarla, a partir de ahí ya se considera un individuo autoconsciente. Y también ya le hace ser responsable de sus actos. A partir de ahí continuará su desarrollo vida tras vida, que es como decir día tras día, en nuestro caso como hombres, hasta que ese ego ya pues desarrolla sus poderes y adquiera sabiduría. Al ego también se le representa, según algunos ocultistas dicen, pues como un ángel de la guarda. Pero eso es a causa de las transformaciones que ha hecho la teología a partir de la verdadera enseñanza que dio Cristo. Es cierto que es responsable del mal y que debe procurar no caer en él, pero eso es precisamente porque es el ego. Lo que no sería justo es que un ángel pagara por el mal que nosotros hacemos sin tener ninguna culpa y sin haber cometido los errores de los cuales tenemos que aprender nosotros para poder evolucionar. Es el yo el que experimenta a través de sus cuerpos y es el yo quien tiene que recoger el beneficio de sus experiencias, extraer la quinta esencia espiritual de sus vidas, de cada renacimiento. Ningún ser superior puede hacernos santos si no hemos vivido, experimentado y sacrificado nuestras vidas voluntariamente para merecerlo. Si se hace así, entonces recibiremos los efectos en nuestro propio destino, pero nada que haga otro puede venir a nosotros. Por otro lado, nada de lo que haga otro, quiero decir que
un santo no nos puede dar a nosotros nada de lo que es su propia santidad, porque es suya, la ha extraído él de sus experiencias, como tampoco un ser malvado nos puede pasar nada de su maldad, porque es suya propia, fruto de lo que ha hecho. Por otro lado, no olvidemos que la personalidad quien sufre aquí encarnada y es el ego quien cosecha el resultado espiritual o desarrollo de los cuerpos allí, eso lo hace allí en el mundo celestial, desde donde se manifiesta con su voluntad y como conciencia. El yo, en su origen, es como si la comparamos con un diamante en bruto, como decía Max Heindel, el cual en cada pasada con la piedra de esmerir o la pulidora, es decir, en cada vida, pues entonces ese diamante en bruto se le va desprendiendo, digamos, lo grosero, lo duro, lo feo, ¿no? Para dejar al descubierto su belleza. Eso es lo que está haciendo el ego, el yo superior. El cuerpo más desarrollado hoy, aunque todavía no perfecto, claro, es el cuerpo físico, porque estamos trabajando con él y en él de forma consciente en el mundo físico. En un futuro periodo, cuando pasemos al mundo etérico y tengamos la conciencia allí, seremos conscientes en ese cuerpo etérico y comenzaremos a desarrollarlo y a perfeccionarlo en ese mundo que es la contraparte del mundo físico, en ese mundo etérico, que es donde viven los ángeles, que tienen también cuerpos etéricos. Después de otro periodo más elevado seremos conscientes en el mundo de deseos y comenzaremos el trabajo sobre nuestro cuerpo de deseos para desarrollarle y perfeccionarle. Entonces trabajaremos con la materia de ese mundo, como estamos trabajando ahora con la materia física, con nuestro mundo, con nuestro cuerpo físico. Según vamos teniendo conciencia de los diferentes cuerpos a través de nuestra evolución, según ascendemos, cuando tengamos conciencia en el cuerpo etérico, porque lo estemos utilizando conscientemente, trabajaremos sobre él para perfeccionarle, pero también sobre el mundo etérico. Cuando estemos en el mundo de deseos, pues tendremos la conciencia en el cuerpo de deseos, trabajaremos sobre él para perfeccionarle y estaremos trabajando con la materia de ese mundo de deseos. Y así respecto a todos. Por último, desde nuestra evolución ya como personalidad, pues pasaremos a ser conscientes en el mundo del pensamiento, que están por encima del mundo de deseos, y donde seremos conscientes y trabajaremos por el desarrollo y por la perfección del cuerpo mental. Es decir, cuando el ego no necesite renacer más en cuerpo físico, continuará su evolución en los cuerpos pertenecientes a los planos superiores, donde perfeccionará los cuerpos superiores. Pero entonces ya no existirá el purgatorio para él, sino que sólo tendrá la perfección como meta y continuará auxiliando a los seres cuya evolución sea inferior a la suya, a modo de colaborar con los planes de Dios. La finalidad de la evolución y por tanto del renacimiento es hacer que la personalidad desarrolle sus cualidades y se purifique hasta poder identificarse con la naturaleza espiritual de su yo superior, a la vez que ésta la tiene bajo su control. Para ello, cada cuerpo representa y tiene una relación con cada uno de los tres aspectos del yo superior, como una trinidad que es el espíritu, los cuales, por cierto, son estímulos para que la personalidad haga el bien. El hombre ha sido, es y será divino en su esencia, y por tal motivo debe actuar siempre en el bien en pensamiento, palabra y obra, es decir, como si el yo superior estuviera actuando directamente a través de sus cuerpos. Según vaya actuando esta personalidad de acuerdo a la voluntad divina, a la voluntad del espíritu, llegará un momento en su evolución en que sea cada vez más consciente de su yo superior y de su propio mundo. Entonces participará de los bienes celestiales. El yo superior
con sus tres aspectos espirituales o tres poderes, influye y actúa en el hombre de tres formas diferentes. Dejando a un lado en que este triple espíritu, esta trinidad, está relacionada con los cuerpos inferiores, y dejando a un lado que de lo que se extrae, de esa esencia espiritual que se extrae, se va formando un alma para luego reunirse todo en ese espíritu triple, o ese triple espíritu, esa trinidad, el yo superior, con sus tres aspectos espirituales, influye y actúa en el hombre de tres formas diferentes. La primera sería como voluntad y como conciencia, que a su vez es causa o incentivo para la existencia y acción de la personalidad en el mundo físico y para abstraerse en el momento de la muerte del cuerpo. O sea, es la voluntad de vivir y experimentar para obtener un desarrollo evolutivo conectando la mente concreta con el cerebro físico, que es la manera de expresarse el espíritu aquí en el cuerpo físico, por medio de la mente y gracias al aspecto material que es el cerebro. Segunda sería como una esencia o una fuerza coherente que manifiesta toda una serie de deseos, sentimientos y características personales que diferencia a un hombre de otro por medio de su nota clave vibratoria particular, actuando mediante el cuerpo de deseos sobre el corazón. El hombre en su esencia, en cada renacimiento, es parte de un arquetipo que se crea allí donde está el ego, en el mundo del pensamiento, que tiene una nota vibratoria particular, una nota clave, que está relacionada con el cuerpo físico y en realidad también con todo lo que es la personalidad. Y bueno, y tercera pues sería como actividad y vida única que compenetra todas las pequeñas vidas, porque nosotros en realidad nuestro cuerpo está compuesto de átomos, moléculas, células, etcétera, que son millones y millones en cada órgano y parte del cuerpo físico y repercutiendo en su funcionamiento. Estas pequeñas vidas tienen su propia conciencia individual, pero dependen y están compenetradas por la vida y la conciencia del ego mismo, que nuestra vida, o sea, de la misma manera que nuestra vida depende y está compenetrada por la vida universal que procede de Dios. Todas esas partículas están evolucionando dentro de nuestro cuerpo gracias a nuestra vida y a nuestra conciencia, como nosotros estamos evolucionando en Dios gracias a su vida y a su conciencia. Y lo mismo que nosotros evolucionamos a través del cuerpo físico que contiene todo eso, nosotros estamos evolucionando como espíritus en esta expresión o manifestación de Dios que es el universo. Esta influencia se produce a través del bazo etérico del cuerpo vital o etérico. Bien, como ya analizaremos más adelante, el espíritu es una entidad espiritual compenetrada por una determinada vibración que le identifica con la obra de su creador, Dios, así como nuestros cuerpos tienen otra vibración que les identifica con nuestro verdadero yo, ese yo superior o ego. Es una chispa, este yo superior es una chispa, este espíritu o energía vibratoria que, unida a los millones de chispas, son parte y forman el fuego creador, ese fuego divino manifestado en todo el universo, donde nosotros estamos evolucionando. Es en parte consciente de Dios, es consciente de que existen otras chispas y es consciente de sí mismo, por lo cual intenta manifestar, o debería, ese ego desde su propio mundo, a través de nosotros, intentar manifestar el amor de Dios y el amor al prójimo y la personalidad para que, por medio de la experiencia del renacimiento, pueda convertir sus poderes que tiene o tenemos ahora mismo aquí nosotros, son poderes del espíritu latentes, que son en realidad los poderes de Dios, latentes en nosotros, pues hay que convertirlos en poderes dinámicos en la personalidad, en ese ego. Por consiguiente, este espíritu es la personificación de la vida de Dios
y renace con la intención de mostrar la naturaleza del Padre Creador y su propósito. ¿Que ahora es difícil que lo expresemos? Bueno, estamos comenzando a evolucionar. Nos queda muchísimo por evolucionar. Estamos ahora en el nivel físico, luego tendremos el etérico, el emocional, el mental y nos quedan varios planos más hasta llegar al propio mundo de Dios. También este espíritu se manifiesta como el principio inteligente o ego capaz de discernir, de distinguir, analizar, elegir, rechazar, etc. Y que como hijo de Dios, pues también es creador por medio de sus cuerpos. Nosotros, como tenemos la conciencia aquí en el cuerpo físico y en el mundo físico, somos creadores con la materia física. Cuando nuestra evolución nos lleve a evolucionar y a tener la conciencia en el cuerpo etérico y en el mundo etérico, pues entonces trabajaremos con la materia etérica. Cuando la evolución nos lleve a alcanzar el mundo de deseos, tendremos la conciencia en el cuerpo de deseos y en el mundo de deseos y estaremos experimentando allí para perfeccionar nuestro cuerpo de deseos y así continuaremos hacia arriba. Como conciencia de Dios, pues este espíritu compenetra los cuerpos y subsiste a su manifestación reaccionando ante las vibraciones externas del medio ambiente. El espíritu no puede manifestarse aún en el común de la humanidad tal y como es en su naturaleza, como no lo puede hacer un voltaje de 200, una bombilla, por decirlo así, de un voltaje de 220 voltios en una bombilla de 125. Él es una voluntad no condicionada. En su esencia ha estado, y aún sigue estando en gran parte de la humanidad, ha estado impedido casi totalmente en sus intenciones de manifestación o expresión por el aspecto animal del hombre. El aspecto, cuanto más atrás en la historia de la humanidad, pues ese aspecto animal del hombre era mayor impedimento para la expresión del espíritu. Actualmente una parte de la humanidad está dominando ese aspecto a través de la razón y el discernimiento, lo que facilita su expresión desde su propio mundo, el mundo mental abstracto, que es donde se sitúa este yo superior. Esto es así porque la voluntad del yo superior se va cristalizando en cada plano o cuerpo según va descendiendo hacia el mundo físico y según se va envolviendo con la materia de los diferentes cuerpos. Decía que se va cristalizando en cada cuerpo donde desea expresarse o actuar, ralentizándose así su vibración y ocurriendo como efecto que en nosotros pues solo lo podemos reconocer principalmente como conciencia o como voluntad. Así es que el yo superior es el libre albedrío espiritual, libre sobre todo en su propio mundo. Aquí está bastante impedido desde la posición nuestra como personalidad, como personas, ¿no? Físicas. Es la voluntad que se debilita ante los deseos y pasiones, porque nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra verdad debilitan su voluntad, su intención de expresarse. También es la mente superior, sumergida en nuestra mente personal, concreta y objetiva, pero, sin embargo, tiene la capacidad de afirmarse a sí mismo. Él es el sentimiento de yo que discierne, decide y vence, porque en su naturaleza está la voluntad y la persistencia. La razón o cualidad de pensar y considerar los hechos que se observan y de donde después se deduce y extrae sus conciencias es la herramienta o cuerpo mental, cerebro por decirlo así en el sentido físico y personal, es la herramienta o cuerpo mental del yo superior en la Tierra, creando así y a partir de ahí una hipótesis o idea original. Después de esta inducción, el yo superior comprueba sus hipótesis o ideas por medio de la experiencia y su puesta en práctica. O lo que es lo mismo,
deduce y razona los resultados. El ego, o nosotros aquí, para entenderlo mejor, cuando decimos, ay, me ha venido una idea, esa idea procede del mundo del pensamiento donde está el ego. Vamos a decir incluso que nos la envía él para que seamos conscientes de ella, ¿no? Pues bien, el inventor que tiene una idea de algo nuevo, ¿qué hace? Pues que coge la idea que procede del mundo de donde está su yo superior, le da unas cuantas vueltas con su mente razonadora, con su razón, y entonces hace una forma mental, hace una forma, imagina una forma de lo que él quiere crear a través de esa idea, gracias a esa idea. Entonces, luego le acompaña, como es lógico, el deseo de crearla, de darle forma. Le acompaña un sentimiento que puede ser de, bueno, pues el de hacer un bien a la humanidad o a alguien. Y por último, le da vida a esa forma imaginaria que la ha creado a partir de esa idea. Imaginaros que, bueno, pues el primer ser humano que inventó, pues no que sé, una silla, o una silla de ruedas para beneficiar a los inválidos, a los que no pueden andar. Entonces le vino la idea, le dio forma con su mente concreta, ideó la silla, le dio vida a esa silla imaginaria y luego pasó a construirla físicamente. Pues eso es lo que está haciendo el ser humano, está en conexión con su ego y lo que hace aquí repercute en el ego, para bien o para mal, y por supuesto luego ya tendrá sus consecuencias en la próxima vida, buenas o malas. Esa conexión es lo que algunos llaman también, o llamamos intuición. También está la profecía y otras cosas, ¿no? La verdadera intuición es una de las facultades del espíritu. Y deberíamos reconocerla mientras estemos dominados por los deseos, sentimientos y pasiones del aspecto inferior del cuerpo de deseos. Para oír esta manera de hablar del ego debemos aquietar los sentidos, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, e imponer la razón sobre el aspecto más bajo del cuerpo de deseo, del cuerpo emocional, la parte más animal del ser humano, que viene desde la prehistoria. Quien vence el aspecto terrenal en el hombre lo suficiente como para percibir la luz de su ego, reconoce intuitivamente la verdad y cometerá pocos errores de juicio. Este mismo hecho en las personas más desarrolladas se traduce como profecía e inspiraciones divinas. A partir de ese grado de desarrollo espiritual, el hombre se va familiarizando con su verdadero yo hasta que, como iniciados, se ven cara a cara. Esa es la evolución que está haciendo el ego a través de sus renacimientos, en esas personalidades, en esos cuerpos físicos y con su mente. Cuando ya se alcanza un nivel espiritual determinado, que ya llegamos al grado de iniciado, un ser que hace muy poco mal y por el contrario mucho bien, entonces este iniciado se levanta sobre la muerte y se une a Cristo para solo renacer siendo consciente, o sea, actuando como, siendo consciente de su yo superior, manifestando sus poderes aquí en la tierra. Cuando digo se une a Cristo, quiero decir, Cristo vino a demostrar que la muerte no existe. Por lo tanto, cuando el iniciado alcanza su autoconciencia en los mundos superiores, para él, abandonar el cuerpo cuando éste muere no es muerte, puesto que él sigue existiendo exactamente igual que aquí, aunque no tenga cuerpo físico, pero él es el mismo, sigue existiendo y haciendo lo que quiera. Y tiene la capacidad de, por ejemplo, como hizo Cristo, de presentarse ante los demás con un cuerpo etérico y demostrar que él sigue estando ahí y que tiene la misma forma que tenía aquí. Por lo tanto, para él la muerte no existe. Existirá la muerte del cuerpo físico porque él lo ha abandonado. Pero él, como conciencia, para él la muerte no existe. Mientras estuvo renaciendo, pues estuvo sacrificado.
Ahora ya cuando se llega a ese nivel de espiritualización, pues ha obtenido la unificación y no necesita ya renacer. La necesidad imperiosa que muchos cristianos tienen de aspirar a unirse a Cristo o a Dios, su anhelo por lo divino, no es otra cosa que la expresión del desarrollo interno obtenido por medio de muchos renacimientos, esfuerzos y sacrificios.